Bueno, empezamos con el segundo grupo o de la clasificación del doctor Andreasen de las lesiones traumáticas dentoalveolares. Y estamos dentro del segundo grupo de la lesión de los tejidos periodontales o tejidos de sostén. Y empezamos con el primero, la concusión. Es la lesión de los tejidos de soporte del diente. Va a llegar a lesionar por acción del trauma que recibe la pieza dental, a donde se va a presentar una ruptura incompleta de las fibras periodontales, produciéndose hemorragia, edema, y en la concusión no existe movilidad dentaria. Tampoco existe un sangrado a nivel del cuello a nivel del cuello dentario, del margen gingival. Este tipo de lesiones traumáticas no requiere tratamiento, solamente un cuidado de la pieza dentaria para que ésta llegue a consolidarse, a desinflamarse y volver a su actividad normal. Ahora entramos al segundo grupo, la luxación intrusiva. Esta se va a presentar igual en ambas denticiones y no es más que el desplazamiento del diente hacia la profundidad del hueso alveolar. ¿Sí? Como estamos viendo en la imagen, en la imagen clínica, el diente, por acción del trauma, se introduce más allá del plano oclusal, comprometiendo el periodonto, el tejido de soporte. ¿Sí? Las secuelas que nos pueden causar este tipo de luxaciones puede ser una necrosis pulpar por la lesión que va a existir a nivel del ligamento periodontal. Va a haber inflamación periapical en esta zona. Va a haber una reabsorción radicular por acción del impacto y puede presentarse una anquilosis y la obliteración de los conductos pulpares. Eso vamos a ver clínicamente la intrusión, o sea, está por debajo del plano de oclusión. Por acción del trauma, el diente se ha llegado a intruir más allá del plano oclusal. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar con una pinza, sujetarlo y llevarlo a su nivel del plano de oclusión, ferulizarlo y esperar a que consolide la pieza, luego realizar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué vamos a realizar el tratamiento endodóntico? Porque ya ha habido, por acción de este trauma, ha habido una muerte pulpar. Esto se va a ver clínicamente y radiográficamente. ¿Cómo vamos a ver la luxación intrusiva? Como ha habido vamos a ver un aplastamiento, o sea, la pérdida del espacio del ligamento periodontal a nivel apical. Porque existe un aplastamiento de este espacio, solamente va a haber una unión ya de la pieza dentaria del ápice con el tejido óseo, y no así en las superficies laterales. Entonces hay una pérdida del espacio del ligamento periodontal en este tipo de luxación. Lo contrario, la luxación extrusiva. Su nombre lo está diciendo, donde el diente se extruye. Hay un desplazamiento parcial del diente fuera de su alveolo, donde también acá el paquete neurovascular está comprometida por esta acción del trauma. Como ha habido una extrusión del diente, como acá estamos viendo en la clínica, entonces hay una ruptura, ¿sí?, neurovascular a nivel apical. Clínicamente va a haber ya en este caso una movilidad anormal. La pieza dentaria está movida, va a haber hemorragia a nivel del surco gingival y es sensible a la percusión. Radiográficamente vamos a ver un aumento del espacio del ligamento periodontal
a nivel apical, como acá, un espacio del ligamento periodontal, debido a la hemorragia producida por la injuria, por el trauma. El tratamiento no es más que la reposición inmediata, o sea, la reubicación de la pieza dentaria dentro del plano oclusal y la estabilización, o sea, perulizar la pieza dental y luego hacer el tratamiento endodóntico una vez que ha consolidado la pieza dentaria. La luxación lateral, que también se presenta mucho en el sector anterosuperior por acción del trauma, no es más que un desplazamiento de la pieza dentaria de un eje distinto al axial, presentándose ya una fractura conminuta o una fractura del tejido óseo, una fractura de la tabla vestibular. Sabemos nosotros que la tabla vestibular siempre es delgada. Entonces, por la acción del trauma, en la corona, y el trauma viene en este sentido, la corona se dirige hacia palatino y el ápice del diente se desplaza hacia vestibular, produciéndose una fractura de la tabla ósea. Esta luxación va a provocar un movimiento del ápice del diente, una interrupción, igual que las otras anteriores, de la circulación del diente traumatizado. Entonces, acá tenemos que reubicar a la pieza dentaria, primero haciendo una buena exploración, luego hacer una tracción del diente y reubicar a la pieza dentro del alveolo. Luego esperar siempre a que consolide en estos casos la tabla fracturada, la tabla vestibular y como ha habido una fractura también del neurovascular, se producirá posteriormente un tratamiento endodóntico. Clínicamente, dependiendo de la orientación y la magnitud de la fuerza, puede ser empujada más hacia la tabla externa. Esto lo podemos llegar a observar y palparlo. Los dientes más frecuentes generalmente son los incisivos superiores, y esto se da en ambas denticiones, tanto en la decidua como en la permanente. Y muy rara vez sucede en el inferior, en el maxilar inferior. ¿Por qué? Porque es un hueso más denso, ¿sí? Y el que sufre más son los superiores. Radiográficamente vamos a ver un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, ¿sí? A nivel de la cara distal, digamos, del diente. Miren esta imagen radiolúcida, vamos a ver, mucho mayor. Entonces, la luxación lateral. En todas estas piezas, siempre primero debemos realizar, igual que la abulsión, hacer un buen examen clínico, una radiografía, aliviar el dolor con medicación y luego recién realizar nuestro tratamiento. En la abulsión o la exarticulación es un desplazamiento ya completo del diente fuera de su alveolo por un tipo de traumatismo directo o indirecto. El diente permanente produce, y este generalmente se va a producir más en peleas, haciendo un deporte como el fútbol, se empiezan a pelear y el golpe siempre se da a nivel de los incisivos superiores, donde el impacto es mayor y se produce la abulsión de la pieza dental. Entramos al tercer grupo, que son las lesiones de los huesos o del tejido de sostén. Este tipo de fractura
no es más que el resultado, disculpe, no es más que el resultado de un fuerte impacto de la región anterior. Debido a su densidad, la estructura ósea de la región de los incisivos es más delgada, es esponjosa y la fractura involucra al diente, al ligamento periodontal y su recorrido vertical puede ser vertical u horizontal de la apófisis alveolar, o sea, del hueso, estamos hablando de ambas tablas óseas, más allá de los ápices y a nivel de estos. Tenemos varios tipos de fractura. Tenemos la fractura incompleta. Este tipo de fractura compromete a un solo lado del hueso. El trazo de fractura puede presentarse a nivel de la tabla palatina o la tabla vestibular. No compromete ambas tablas, solamente en una de las tablas. La fractura completa, ahí está sí, su nombre ya lo dice, es completa porque compromete ambas tablas óseas, tanto a la vestibular como a la palatina. Y generalmente también este tipo de fracturas sucede más en la región anterosuperior. Y la fractura transversal. Esta fractura hace un trazo de una línea de fractura formando un ángulo con el eje del diente. Miren, aquí está el trazo de fractura casi horizontal y va a llegar a formar un ángulo recto con el eje longitudinal del diente, ¿no? Un ángulo acá. Entonces, esta es la fractura transversal. Igual se presenta también en la región anterosuperior. Y luego tenemos la fractura oblicua y la fractura longitudinal. La fractura oblicua es una forma de fractura, pero no en ángulo recto. Mire, el trazo de fractura. No un ángulo recto con el eje del diente o con el eje del hueso. ¿Sí? En cambio, la fractura longitudinal sigue al eje longitudinal del tejido óseo. Mire. O sea, es como un trazo de fractura paralela al eje longitudinal del diente. La fractura longitudinal. Y la fractura múltiple. Este tipo de fracturas múltiples y la fractura conminuta generalmente se llega a presentar en accidentes automovilísticos, donde el impacto es mucho mayor y se presentan varios tipos o varios trazos de fractura en un mismo hueso. ¿Sí? Y el impacto generalmente más se da también en el maxilar superior, pero por el impacto puede darse también en el maxilar inferior este tipo de fracturas múltiples y la fractura conminuta. La conminuta son pequeños fragmentos óseos, ya el impacto ha sido mucho mayor, entonces aparecen pequeños fragmentos óseos llamadas esquilas. Y por último entramos al cuarto grupo, a la lesión de los tejidos blandos. Este tipo de las injurias dentales que hemos visto hasta ahora, siempre están acompañadas del daño a los tejidos blandos, porque el impacto no siempre va a ir a dar directamente al tejido óseo o a los dientes. Siempre hace impacto a nivel de la boca, de los labios, y está comprometida este tipo de lesión. No son de mucha importancia radiográfica, porque se presentan estas lesiones en tejidos blandos a nivel de la piel, labios, lengua y la mucosa oral. Y dentro de estos tenemos a la laceración. La laceración es una lesión que está provocada por un objeto agudo, un objeto cortante, ¿sí? Produciéndonos ya una abertura profunda en los márgenes de la herida, donde va a haber sangrado, ¿sí? Y una lesión mucho mayor a nivel del tejido blando.
La contusión también está provocada, es un impacto provocada por un impacto fuerte, violento, pero por un objeto que no es cortante, por un objeto romo, ¿sí? Y puede producirnos una hemorragia externa, hay heridas abiertas, puede haber hemorragias internas, produciéndonos una produciendo una ruptura de los vasos sanguíneos, se va a presentar con edema, equimosis, hematoma y no requiere tratamiento más que los cuidados que requiere el paciente. Y por último está la abrasión. La abrasión se produce en el tejido blando cuando hay un friccionamiento por un cuerpo duro. Por ejemplo, cuando estamos practicando un deporte sobre una superficie, ya sea de tierra o cemento, uno se cae y hace un friccionamiento de la piel con este objeto duro. La piel se rompe y hay pérdida de la superficie, de la sustancia superficial, ¿no? El tratamiento en este tipo de lesión de tejido blando, hay que hacer una buena limpieza con agua y jabón, una gasa, para eliminar todos los cuerpos extraños, o sea, las piedrecillas, arena o la misma tierra, dependiendo dónde se dé este tipo de lesión. Muchas gracias, jóvenes. Con esto acabamos nuestro tema de traumatismos dentoalveolares.